Muy buenos días, estamos aquí con la segunda parte de la tumba de Moisés, pero esta vez vamos a centrarnos en la relación de Akenatón y Moisés. Si ustedes se han perdido la primera parte donde hablamos, comentamos, hicimos un video realizando, explorando, investigando sobre la tumba de Moisés, pues no se pierdan. Terminando el video, abajo hay un enlace donde ustedes pueden no perderse la primera parte, donde hablamos mucho misterio, con mucha base, con muchas fuentes sobre la tumba de Moisés. ¿Existirá la tumba de Moisés? En verdad, la tumba de Moisés fue encontrada en el monte Sinaí, donde otros mencionan. ¿Dónde en verdad está el monte Sinaí? ¿En dónde está en sí la tumba de Moisés? En el primer video de la primera parte que hicimos, no se lo pueden perder. Así es que vamos ahora a hablar esta segunda parte sobre la relación que tiene Moisés con Akenatón. ¿Serán la misma persona? No se pueden perder esta segunda parte y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar este video a hablar primero sobre Akenatón. Para comenzar, vamos a ver qué tan importante es el reinado de Akenatón, en qué tiempo, en el tiempo de la cronología. Vamos a ver que Akenatón, la relación que tiene con Moisés, es desafiando siglos de adoración tradicional del panteón egipcio. Akenatón es considerado como el faraón del monoteísmo, ¿no? Incluso es que influyó, mencionan que esto influyó mucho en Moisés. ¿Qué tan cierto es esto? Si Akenatón es Moisés o Moisés es Akenatón, vamos a verlo aquí. Desafiando siglos de adoración tradicional del panteón egipcio, el faraón egipcio Akenatón fue su reinado a mediados del siglo XIV antes de Cristo, que sus súbditos debían adorar a un solo dios, el disco solar Atón. O sea, cuando hablamos de un solo dios, es que Akenatón adoraba a un sol, a un disco solar que se llama Atón. O sea, este dios se llamaba Atón y todos los del pueblo tenían que adorar a este dios durante su reinado. Akenatón a veces se llama el primer monoteísta de las mundanas. Su monoteísmo influyó más tarde, relacionándolo a Moisés y el nacimiento del monoteísmo israelita. Miren qué tanta relación tiene. Pero vayamos que en la Universidad de California de Santa Bárbara, el profesor emérito de antropología, Brian Fagan, discute esta tentadora pregunta: ¿el monoteísmo de Akenatomense influyó en Moisés? O sea, están mencionando si en verdad esto fue lo que influyó a Moisés, ¿ya? O de repente Moisés influyó en Akenatón. Estamos hablando de dos personas distintas, Akenatón y Moisés. Ahora vamos a otra cosa más, que si Akenatón menciona que no fue Moisés, sino que él fue quien influyó este monoteísmo en Moisés, significa que son dos personas diferentes, ¿no? El rey egipcio Akenatón, ¿qué significa? El significado del rey de Egipto Akenatón significa eficaz para Atén, o sea, para Atón, para el dios Atón. Su nombre era originalmente por Amenhotep IV, que reinó, o sea, su nombre original fue Amenhotep IV. Reinó desde aproximadamente de 1352 hasta 1336 a.C. Ojo, estamos hablando de Akenatón.
En el 5º año de su reinado, trasladó la residencia real de Tebas a un nuevo sitio en el Medio Egipto. Cuando hablamos de en el sitio en el Medio Egipto, estamos hablando de Aketatén, el horizonte de Atón. El horizonte de Atón, el actual Tel el Amarna, y ahí ordenó que se construyeran lujosos templos para Atón. Akenatón afirmó ser el único que tenía acceso a Atón, haciendo así innecesario un sacerdocio intercedido. Ahora, vayamos a lo más indispensable, que es esto, la verdad, porque hay mucho misterio que encierra Akenatón con Moisés, porque ahora estamos hablando de que Akenatón posiblemente tenía un hermano. ¿Quién era este supuesto hermano? ¿Será Moisés acaso? Vamos a ver, un misterio. Miren, el hermano de Akenatón se llamaba Tutmosis. Así se llamaba el hermano de Akenatón, Tutmosis. Ahora, miren, ¿por qué se menciona o por qué hay mucho misterio de que si el hermano de Akenatón se llama Moisés? Es justamente por esto. Vamos a hablar primero, para comenzar, de un psicoanalista profesional, egiptólogo también, que se llamaba Freud. Freud justamente vio este misterio y lo comparó y estudió mucho sobre si Akenatón tenía un hermano que se llamaba Tutmosis. ¿Será cierto que lo tenía? Porque las verdades, incluso ya sea en pergaminos, no se ha mencionado que si tenía un hermano que se llamaba Tutmosis. No se ha encontrado si en verdad Akenatón tenía un hermano llamado Tutmosis. Ahora miren, aquí yo tengo un papel, justamente un papel, en donde aquí voy a escribir la palabra Tutmosis. Esto justamente fue lo que escribió. Ahora, como verán, ven ahí, se llamaba Tutmosis. Tutmosis. Ahora, este misterio fue lo que en verdad el psicoanalista egiptólogo Freud descubrió. Tutmosis significa, tiene un significado que se llamaba hijo del dios Tot. Así se llamaba, hijo del dios Tot, la palabra Tutmosis. Ahora miren, si separamos Tutmosis, aquí está, si lo separamos Tutmosis y solamente escribimos la palabra Tut, ¿no? Aquí está, si solamente escribimos la palabra Tut, significa que se llamaba hijo de, nada más, hijo del dios de. Pero la palabra, o sea, el significado que se llamaba hijo del dios Tot sería fraccionado y solamente sería hijos del dios de, nada más, ¿no? Ahora, la palabra Moses, porque solamente solo es la palabra Moses, aquí está, solamente es la palabra Moses, solamente con esa palabra vayamos a que tiene bastante similitud, ¿no? Con la palabra, con el nombre de Moisés. O sea, sería así: Tut separado sería Moses, así, Tut Moses. Aquí está, ¿lo verán? Tut Moses, o sea, significa Moisés, ¿no? Me dejo entender. Es por eso que esto fue lo que investigó Freud, ¿no? Este psicoanalista Freud. Después de ver esta comparación de Sigmund Freud, este gran psicoanalista, y no solamente psicoanalista, sino también que es un gran investigador del judaísmo, que esto lo descubrió en 1939, pues él se basa en unas fuentes en que Sigmund Freud menciona que Akenatón tuvo un hermano que se llamaba Tutmosis y que
fue influenciado por este hermano que se llama Tutmosis. En la Biblia menciona que Moisés fue el hermano del heredero al trono, Akenatón. Pero en la Biblia no mencionan a Akenatón, sino menciona al príncipe heredero del trono. Y la pregunta es esta: ¿entonces Tutmosis es Moisés? ¿En verdad Tutmosis es Moisés? Porque antes se le comparaba a Moisés con Akenatón. Ahora, por ciertas fuentes de Freud, menciona que Akenatón tuvo un hermano que se llamó Tutmosis. Y en el periodo en que aparece Moisés, desaparece de la historia Tutmosis. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Ahmed Osman, famoso egiptólogo, menciona que Freud se dio cuenta de esta similitud, que cuando Akenatón dejó el trono, Tutmosis tomó su religión, tomó sus creencias y se las dio a los hebreos, que también hay bastante similitud del Éxodo, porque también, al igual que el Éxodo que mencionan en la Biblia, que al salir de Egipto los hebreos se fueron para el desierto, al igual cuando Tutmosis tomó estas creencias y se los dio a los hebreos, ellos herrumbaron también hacia el desierto, hacia el destierro, ¿no? El otro éxodo. Estamos hablando de ambos éxodos, ¿no? Uno de los hebreos con Moisés, que se van al desierto, y el otro es con Tutmosis, con los hebreos que se van al desierto. Pero vayamos de que Tutmosis toma las creencias de este Dios sin rostro y se los muestra a los hebreos, y con ellos enrumban al desierto, enrumban hacia el éxodo. Ese es el análisis que Freud descubre y que es revelado por este gran egiptólogo Ahmed Osman. Aquí hay un dato muy curioso. Al igual que el Éxodo, como mencionamos, si ustedes han leído la Biblia, el Éxodo, de que los hebreos israelitas fueron expulsados por el faraón hacia el desierto, es igual, es lo mismo que lo que pasó con Akenatón, ¿no? El pueblo, todo el imperio Egipto expulsaron a los seguidores de Akenatón, los expulsaron al destierro, ¿no? Estamos hablando del éxodo de los israelitas, ¿no? Akenatón con los seguidores israelitas los expulsaron hacia el destierro, hacia el éxodo. Miren qué gran similitud hay esto. Y esto fue descubierto, ¿no?, por los egiptólogos que ya estoy mencionando yo, como Freud, ¿no?, y Osman. Vemos que esto encierra bastante curiosidad, porque hay bastante similitud. Entonces, esto significa que Tutmosis podría haber sido Moisés. Porque mencionan que también que el faraón Akenatón también podría haber sido Moisés, porque era el faraón que había conducido a la rebelión por sus creencias, a la rebelión al pueblo israelita, a los seguidores de Akenatón, a que se puedan rebelar, ¿no?, por adorar solamente a un solo Dios, por ser el monoteísta, ¿no?, al Dios sin rostro, al Dios que no tiene rostro. Miren qué tan parecido es lo que sucedió también en la Biblia, ¿no?, que ellos fueron expulsados
ellos vayan a adorar a su Dios en el desierto, ¿no? El pueblo israelita, el pueblo hebreo, que estaba oprimido, bastante oprimido por el reino de Egipto. Igual sucedió en ese tiempo. Ahora, ¿qué tanto cierto es esto? Porque se han encontrado fuentes, se han encontrado pruebas, muchas pruebas de que o bien Akenatón es Moisés o el hermano de Akenatón, Tutmosis, sea Moisés, ya sea por el nombre o ya sea también por las fuentes también, ¿no? Hay muchas pruebas que mencionan esto. ¿Y por qué? Ciertamente que en el periodo de Tutmosis, en el periodo de Akenatón, en ese periodo, ¿por qué desaparece de la historia? ¿Por qué desaparece de la historia Tutmosis y se lo nombra más Akenatón? Y bueno, ya sabemos, en la Biblia se lo nombra a Moisés. ¿Por qué es esto? No se sabe, y esto queda pues en la duda. Hay mucha duda en esto, ¿no? Porque ambos éxodos sucedieron, tanto en la historia bíblica como en la historia descubierta, ¿no? Por estos egiptólogos en los pergaminos. ¿Cuánta razón es esta, no? Eso ya lo vemos ya en otra historia. Neferjeperura Amenhotep. Amenhotep IV o Amenofis IV fue el 10º faraón de la dinastía 18 de Egipto. En su 4º año de reinado, cambió su nombre a Neferjeperura Akenatón, Akenatón o Akenatón, resplandor del sol. Su reinado está datado en torno al 1353 a 1336 a.C. y pertenece al periodo denominado Imperio Nuevo. Dentro de la historia del Antiguo Egipto, su reinado inicia el denominado periodo de Amarna, debido al nombre árabe actual del lugar elegido para fundar la nueva capital, la ciudad de Ajetatón, esto es, Horizonte de Atón. Es célebre por haber impulsado transformaciones radicales en la sociedad egipcia, al convertir al dios Atón en la única deidad del culto oficial del Estado, en perjuicio del, hasta el momento, predominante culto a Amón. El nuevo culto se centraba en la superioridad de Atón por encima de los demás dioses egipcios, es decir, una religión con una base monoteísta, dejando al resto del panteón egipcio fuera de todo culto. El propio faraón sería el intermediario del dios. Este cambio tuvo grandes consecuencias. Hubo fuertes discrepancias entre la sociedad, ya que se había eliminado de cuajo el culto a los antiguos dioses, muy arraigado entre la población que hasta ese momento era politeísta. Es el primer reformador religioso del que se tiene registro histórico. Su reinado no solo implicó cambios en el ámbito religioso, sino también reformas políticas y artísticas. Aunque tardíamente descubierto y todavía poco conocido, está considerado por muchos historiadores, arqueólogos y escritores como uno de los faraones más interesantes. Akenatón llegó al trono con el mismo nombre de nacimiento que su padre, Imhotep, transcrito Amenhotep, que en el antiguo idioma egipcio, copto, significa Amón está satisfecho o hágase la voluntad de Amón. El nombre completo es Neferjeperu Ra Amenhotep, esto es, hermosas son las manifestaciones de Ra, Amón está satisfecho. Como consecuencia de su reforma religiosa, tras 4 o 5 años de reinado, cambió el nombre de Amenhotep por el de Akenatón, esto es, útil a Atón o agradable a Atón. El sacerdote e historiador egipcio Manetón le denominó Horus y, posteriormente, otros historiadores también le asignaron el nombre de Amenhotep IV o Amenofis IV. También es conocido como Akenatón, Eknatón e Ignatón. La transcripción de los jeroglíficos de su primer nombre de trono y de nacimiento es Neferjeperu Ra Amenhotep. Akenatón fue hijo de Amenhotep III y de la reina Taí, la gran esposa real. De la familia de esta se tuvo conocimiento cuando se descubrió casi intacta la tumba de sus padres, los nobles Yuya y Tuyu, originarios de la ciudad de Ajmin. Tras la muerte del faraón Amenhotep III, la reina viuda Taí fue testigo del ascenso al trono de su hijo Akenatón y de sus consecuencias. El proceso de sustitución del antiguo orden establecido en torno al culto de Amón y la posterior fundación de la nueva capital del reino, la ciudad de Ajetatón. Los historiadores opinan que Akenatón construyó en dicha ciudad un palacio para residencia de su madre, donde pasaría sus últimos días hasta llegar a su muerte. Fue sepultada también allí, en la tumba Ta-28, pero al despoblarse la ciudad, al inicio del reinado de su nieto Tutankamón, se ordenó el traslado de sus restos a la necrópolis de Tebas.
donde fueron hallados posteriormente en la tumba KV-55 del Valle de los Reyes junto a los de su hijo. Akenatón tuvo un hermano mayor, 5 hermanas, Citamón, Enú, Taneb, Isis, Nebeta y Baquetatón, y varios medios hermanos, hijos de las esposas secundarias del rey. Su hermano Tutmose, que era el príncipe primogénito o príncipe de la corona, ejercía, según parecen indicar los hallazgos arqueológicos relacionados con él, diversos cargos oficiales, como por ejemplo la función de sumo sacerdote de Ta, en Memphis, un puesto normalmente asignado al sucesor real. Tutmose falleció antes de heredar el trono. No se encuentran rastros ni imágenes de él durante el festival, Ebsed, de su padre celebrado en el año 30 de reinado, razón por la cual muchos historiadores afirman que su deceso ocurrió cercano a esa fecha del reinado de Amenhotep III. El cargo de gran esposa real, Taemetnesu, fue ejercido por Nefertiti, a quien históricamente se le ha adjudicado una gran belleza física y unas grandes dotes como gobernante. Con ella, la figura de la gran esposa real alcanzó cotas nunca vistas, como lo demuestra el hecho de que haya registros con los nombres de Akenatón y Nefertiti en cartuchos reales, algo inusual en otros reinados. Una teoría sostiene que llegó a ser corregente junto a su marido, con el nombre de Neferneferuatón. Nefertiti era hija de Ai, y de su primera esposa, que se estima que falleció prematuramente cuando la niña aún era pequeña. Ai era un noble muy arraigado en la corte, y muy influyente en los años finales de la dinastía. Con posterioridad, Ai volvió a desposarse nuevamente y tuvo otra hija, Mutnedimet. Esta media hermana de Nefertiti llegó a ser consorte del faraón Horemheb, que no pertenecía al linaje de la dinastía 18, que la desposó para legitimar su ascenso al trono, aunque de manera poco ortodoxa, ya que lo habitual hubiera sido su matrimonio con una princesa de la familia del rey Akenatón y no de Nefertiti. Tutmose, o, más exactamente, Thutmose, en griego, Tutmosis, fue el hijo mayor del faraón Amenhotep III y la reina Tille, que vivió durante la 18ª dinastía de Egipto. Su muerte conduciría al reinado de Akenatón, su hermano más joven, como el siguiente sucesor al trono egipcio, y las intrigas que desembocaron en Ramsés II, tras el inicio y fracaso del atonismo, las cartas de Amarna, y el cambio de poder en el reino. El príncipe Tutmose sirvió como sacerdote de Ta, en Memphis. Sus títulos reales aparecen inscritos en el sarcófago de su gata mascota: príncipe de la corona, supervisor de los sacerdotes del Alto y Bajo Egipto, sumo sacerdote de Ta, en Memphis, y sacerdote Sem, de Ta. Una pequeña estatuilla de esquisto del príncipe como molinero está en el Museo del Louvre, mientras una figura de esquisto momiforme acostada, del príncipe, está en Berlín. El príncipe Tutmose es sobre todo recordado por el sarcófago de caliza de su gata, Tamiu, la gata, ahora en el Museo Egipcio de El Cairo. La estatuilla de esquisto de Tutmosis está inscrita por 3 lados con este texto: derecha, el hijo del rey el sacerdote Sem Thutmose; izquierda, soy el sirviente de este dios noble, su molinero; frente, incienso para la Eneada de la necrópolis occidental. El sarcófago de la gata del príncipe establece concluyentemente que es el hijo mayor de Amenhotep III, ya que proporciona su título entonces actual de príncipe de la corona. Tutmose es también mencionado en un total de 7 pares de jarrones de calcita y cerámica en el Museo del Louvre, París. El príncipe Tutmose desaparece de los registros públicos y parece haber muerto en algún momento al inicio de la tercera década del reinado de Amenhotep III, bastante tarde. En su lugar, su hermano más joven Amenhotep IV, más conocido como Akenatón, accederá al trono. Muy bien, mis queridos seguidores, espero que estén ustedes disfrutando este video, mis queridos seguidores, y el video pues está hecho con mucho cariño y espero que ustedes compartan este video, le den un like siempre, porque eso a nosotros nos ayudan, al menos a mí me ayuda a crecer más este video y también a poder también este canal ayudar a aportar también a aquellos que no saben sobre la cultura egipcia. Vemos pues que la vida pues de Akenatón, ya continuando con el video, pues vemos que la vida de Akenatón ha sido misteriosa, muy controversial, porque también se reconoce a Akenatón como el faraón hereje. ¿Por qué le dicen el faraón hereje? Pues porque cambió en sí, transformó la sociedad egipcia
en su religión, o sea, tanto lo que es en política y en arte, pero más se le considera el faraón hereje por haber impuesto el culto a Atón en lugar de Amón, el dios predominante de ese entonces. El dios Amón era el dios el dios de Egipto, pero era un dios el que tenía un alto cargo, como por ejemplo en Grecia, como Zeus, ¿no? Que es el dios todopoderoso Zeus, ¿no? Y que después de Zeus seguían otros dioses, que era el dios de la guerra, el dios Marte, otros dioses como Afrodita, ¿no? Es parecido, ¿no? Amón era el dios el todopoderoso, el dios Egipto. Ese era Amón, el dios en que todos los egipcios y sacerdotes pues le daban culto. Pero Akenatón transformó todo eso, transformó la sociedad egipcia, transformó el gobierno egipcio, y todo por adorar a Atón. Por eso es que la mayoría de los egipcios le consideraban como el dios hereje, porque Atón no creía en el dios Amón. Amón no era su dios todopoderoso para Akenatón, sino era Atón, ¿no? Atón era el dios supremo para Akenatón. Por eso que Akenatón era como si fuera un sacerdote también, ¿no? Impuso la religión de Atón, del dios Atón, ya sea en la política, ya sea en su arte, ya sea en lo que es en todo lo que es en la religión, ¿no? Akenatón, también conocido como Amenofis IV, fue un faraón egipcio que desafió las tradiciones religiosas de su época. Él estuvo más que todo en contra de las demás jerarquías, de los demás dioses, en este caso Amón. Estuvo en contra de muchas tradiciones que en ese tiempo, en el tiempo de Ramsés II, él cambió todas esas tradiciones, ¿no? Que para Akenatón pues no le favorecía para nada, ¿no? Es conocido como el faraón hereje por haber impuesto el culto a Atón en lugar de Amón, el dios predominante. Pues estamos hablando de un dios predominante en ese entonces, ¿no? Y sus logros y características más que todos es que Akenatón transformó la sociedad egipcia en su religión, tanto en política como en arte, y fundó también la religión atonista, que se centraba en el culto a Atón, al dios Atón, representado como el disco solar. Hay muchas imágenes de Akenatón, ¿no? Rezando, dándole culto al dios solar, ¿no? A este disco, ¿no? Así como los incas, ¿no? Que también adoraban al sol, pues también los egipcios, algunas culturas egipcias adoraban también al sol, ¿no? Y estamos viendo que no solamente los incas o otras culturas mayas que también adoraban también al sol, ya sea, creo que también parte de los aztecas también adoraban al sol, también los egipcios también adoraban también al sol, ¿no? Pero ellos se reflejaba en un disco solar. También otro de sus logros fue es que también promovió lo que muchos consideran el primer monoteísmo de la historia. Claro, él fue un dios monoteísta y no adoraba a muchos dioses, él solamente adoraba al dios Atón nada más, ¿no? Se cambió el nombre por Akenatón, que significa agradable a Atón. Lo que manifesté anteriormente, su nombre de Akenatón significa agradable a Atón, ¿no? Su reinado, más que todo, se conoce más por su reinado como el periodo de Amarná, porque trasladó la capital de Egipto de Tebas a Aketatón. Aketatón era una ciudad posterior a Tebas, que más tarde se llamaría Amarná. Y vemos que también otra parte también de su reinado
que sigue siendo un enigma para muchos investigadores, ya es que también él promulgó también otras leyes que a los egipcios no le favorecían a los egipcios, por dar culto más que todo al dios Atón, ¿no? Muchas leyes cambiaron también, ¿no? Pero estas leyes, lo más importante es que estas leyes también les inculcó también al pueblo hebreo. Menciona que también estas leyes inculcó al pueblo hebreo, porque también parte de la historia egipcia también está el pueblo hebreo, ¿no? El pueblo israelita, un pueblo que los egipcios estaban esclavizándolos, ¿no? Parte de eso también era que también la religión atonista, ¿no? Les inculcó también al pueblo de Israel, ¿no? A ese pueblo hebreo, que en pergaminos se ha encontrado. Si ustedes ven la historia de Ron Wyatt menciona que Akenatón inculca parte de su religión a los hebreos, a los israelitas, ¿no? Que a pesar de ser un joven faraón, pues impulsó una reforma religiosa que apartó al gran dios Amón del culto. O sea, él se apartó del dios Amón para imponer en su lugar al dios Atón, y se cambió el nombre por el de Akenatón, ¿no? Que significa agradable Atón, ¿no? Vemos que llegar a una conclusión de todo esto es que en la tumba de Moisés, descubierta por Ron Wyatt, la tumba de Moisés, se nombra justamente pues a Moisés como el gran libertador, pero no sabemos si realmente pues Akenatón pues era Moisés. No se sabe eso, si Akenatón es realmente Moisés, ¿no? Porque surgen muchas dudas. Akenatón es Moisés, o si también su hermano, ¿no? Que ya lo mencioné, que se llama Moses, gran hermano que también era parte también de la realeza, ¿no? Tutmosis se menciona que Tutmosis era un sacerdote del dios Atón. Su hermano, pues el heredero Akenatón, pues inculcó a Tutmosis, ¿no? Adorar al dios Atón, y esto también inculcó también, lo que mencionan también en estos pergaminos es que también esto inculcó también a los hebreos, a los israelitas. Y vemos pues que como verán, pues también Akenatón también tuvo muchos matrimonios, ¿no? Entre ellos está pues la princesa real, que era Nefertiti, otras esposas más, ¿no? Pero la que menciona más como la esposa real es Nefertiti, ¿no? Vemos que también Akenatón también tuvo también descendencia, ¿no? Como por ejemplo hijas nacidas de Nefertiti. Tenemos por ejemplo a Meritatón, tenemos a Mequetalón, tenemos también a Angesepatón, Nefernefaruatón, ¿no? Es un poco los nombres un poco complicados, pero también tenemos a Neferferurá y Setepenra. O sea, son hijas de Akenatón, ¿no? Con su esposa real, que es Nefertiti, ¿no? Y por ejemplo también hijas nacidas también de Meritatón, que es Meritatón Tasherit, ¿no? Meritatón Tasherit, ¿no? Con T, Tasherit, ¿no? Que es hija de Meritatón, o sea, nieta de Akenatón. Y así hay mucho más por qué mencionar de Akenatón, ¿no? Que bueno, como era el rey, como era el faraón,
no es, que Nefertiti no fue la única esposa real, ¿no? También hubo también otras esposas, pero la esposa real fue Nefertiti, ¿no? Que a ella es la que más se la nombran, ¿no? La que más está en los anales, ¿no? En los anales de toda su descendencia, ¿no? Espero pues que les haya gustado mucho, ¿no? Este video sobre la tumba de Moisés, que es la segunda parte, la que estamos haciendo, y que si ustedes quisieran, ver, un poco más de la historia de Moisés, no se despejen de este canal, no se aparten de este canal, porque este canal, Mitos y Misterios del Escritor Griego, relaciona, ¿no? Capta muchas historias misteriosas que de repente el hombre o la ciencia todavía no investiga todavía, ¿no? Y justamente este canal tiene la misión de ver captar lo misterioso para luego difundirlo, ¿no? ¿Qué opiniones también tienen ustedes también como seguidores o fans de este canal? Cualquier comentario que tengan, por favor, abajo voy a estar leyendo sus comentarios, también invitándoles también que este canal también lo puedan compartir con sus familiares y les pueda gustar justamente todo esto, historias tanto de la vida de Moisés como Akenatón. En mi próximo video que voy a hacer ya en el transcurso de esto, mucha similitud y mucha conexión con las 10 plagas de Moisés, que lo vamos a ver en otro video. No se pierdan de este canal, no se despejen de este canal. Ustedes también pueden compartir con sus familiares, comentar. No solamente comentar, sino también cuál es el propósito, ¿no? De ver, estudiar todas estas culturas, todas estas historias, biografías de personajes que aún no saben de su historia, pero que sí han dejado huellas en la historia, han dejado huellas en la vida real, ¿no? Ya sea culturas, ya seas de distintas culturas, como la cultura griega, el inca, el maya, egipcia, ¿no? La cultura romana, todos son historias que han sucedido, ¿no? Y este canal está justamente con esa misión de destapar un poco de esas culturas y difundirlas. Esa es la misión de este canal. Si te ha gustado muchísimo este video, pues por favor te invito a que te suscribas, que des like. Otra cosa también es que también si deseas colaborar con este canal, por favor también a mi número de Yape o como PayPal, también tengo cuenta PayPal, porque eso también a nosotros nos incentiva a seguir todavía difundiendo más cultura. Ya como estoy mencionando, ya se acerca también próxima, llega Semana Santa, que es la próxima semana. Vamos a tratar también de otro video, aparte que cuando ya hayamos culminado ya sobre las plagas de Moisés, el otro video que se va a tratar ya casi ya por la Semana Santa es sobre la crucifixión, dónde está o se encontraron la cruz de Cristo y los clavos de Cristo. Vamos a ver otro tema para la próxima semana. Así que no te despejes de este canal. Comenta este canal, comparte este canal y desde aquí me despido. Espero que te haya gustado muchísimo, que la verdad todo esto lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Y por favor, si quieres colaborar también con este canal, por favor también a mi cuenta de banco también, que voy a dejar ya sea en mi moneda nacional, que es en soles o en dólares. Por favor, todo es bienvenido. Si de repente quieres dejar $1, $2, $3, de repente estás en otro país y te ha gustado el video y no sabes cómo colaborar, pues entonces, ¿no? Tengo mi cuenta PayPal. Entra a mi cuenta PayPal, deja lo que tu corazón, lo que en sí tu corazón te diga. Y si no has colaborado o no quieres colaborar con este canal, pues de repente
tienes otro medio de poder colaborar con este canal, es suscribiéndote o compartir este canal. Ve el video completo, eso sí, ve el video completo y comparte también. Y si te has perdido la historia de la tumba de Moisés, la primera parte, abajo o aquí también voy a dejar el enlace para que puedas ver el video completo de la tumba de Moisés, los misterios de la tumba de Moisés. Aquí lo voy a dejar en este enlace, así es que por favor comparte. Espero que te haya gustado, creo como yo, esto con mucho cariño. Y bueno, desde aquí yo me despido, finalizando esta historia de la tumba de Moisés, poniendo mucho misterio en este video de la tumba de Moisés. Y desde aquí me despido deseando muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video.